Entonces, ahora el presidente Gustavo Petro le pidió a la fiscalía que investigue a las personas que están atacando a los influenciadores a su favor. Fin de semana movido en Twitter para el presidente Petro, y no solamente estamos hablando de sus declaraciones respecto a lo que está ocurriendo con Panamá, sino en un tema más referente a lo digital. Este fin de semana el presidente de Colombia le pidió a la fiscalía que inicie una unidad de investigación que básicamente se encargue de investigar a ciertos grupos o ciertos personajes que, en sus palabras, están atacando a influenciadores o personas con presencia digital que usualmente suelen estar a su favor. Y todo lo que ocurre detrás de esta declaración es básicamente un enredo que es bastante interesante de descifrar, y nuestro intento hoy es intentar descifrarlo. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? El fin de semana se hizo viral una imagen en la cual, al parecer, se estaban perfilando a varias personas que tenían presencia en Twitter y que, de acuerdo con la publicación original, eran influenciadores a los que el gobierno les estaba pagando por el compartir publicaciones a su favor en redes sociales. Inmediatamente la publicación generó una ola de respuestas, tanto negativas como positivas. Las negativas, obviamente, por parte de personas que veían esta publicación como un ataque y básicamente una publicación de perfilamiento para que estos perfiles fueran atacados por personas de derecha o para que fueran atacados por otro tipo de personas, y las personas de derecha, que por su lado lo veían como la perfecta oportunidad para comenzar a compartir ese tipo de publicaciones y decir que estos perfiles eran personas que estaban siendo pagadas por el gobierno y que se estaban robando los impuestos. Son como los dos extremos de la publicación. La publicación llamó la atención del presidente de Colombia, que a través de una publicación básicamente aseguró que este tipo de acciones no eran muy distantes de los perfilamientos que se hacían en su momento por parte de los paramilitares, y le pidió a la fiscalía generar una acción para crear básicamente una unidad que se encargue de investigar y de castigar este tipo de perfilamientos en redes sociales. La publicación original fue compartida por @mismelindres, que es una persona en presencia en Twitter que constantemente suele compartir cosas con una afiliación más hacia la derecha, que después de un par de intercambios aseguró que había tomado la publicación de varios influenciadores y varios periodistas digitales que lo habían hecho básicamente para compartir ese mismo post con las imágenes, pero para buscar que las personas de izquierda tuvieran una guía de quiénes seguir y buscar. Eso tampoco es cierto, porque la realidad es que la publicación original fue realizada mucho antes de diciembre, fue creada originalmente el 4 de octubre y fue realizada por el perfil del Minarca, que es un creador de contenido en Twitter que tiene una postura de extrema derecha y usualmente suele realizar publicaciones básicamente atacando al gobierno o realizando publicaciones de análisis de ataques sobre muchos de los influenciadores que apoyan la postura. Es básicamente una de las cuentas que ya hemos venido a esperar. ¿Qué es lo importante de esto? La publicación que él realizó hace parte de una serie de posts que la cuenta suele generar, que son una especie de, por así decirlo, torneos en los cuales él pone a competir a personas por el título de el periodista más mamerto o el influenciador más comprado, ese tipo de cosas. Y esta publicación en particular, este post, fue parte de un listado que él hizo para uno de estos torneos. Y esto es importante por dos razones. Primero, porque significa que no se trata de una lista que haya sido verificada, validada o que tenga algún tipo de, básicamente, datos concretos sobre periodistas que genuinamente tengan algún tipo de alianza con el gobierno o que estén siendo pagados por él, aunque hay varios que tienen contratos con el gobierno. Eso también es importante aclararlo, pero digamos la lista como tal no tiene mayor validez respecto al objetivo que muchos le están poniendo a dar. Y de nuevo, segundo, la publicación fue creada principalmente con el objetivo de crear este tipo de torneo y él a través de la publicación incluso le pide a las personas que le agreguen nuevos nombres a la lista y algunos que están repetidos. Entonces el contexto importante es lo que se
vio como una lista de perfilamiento que buscaba atacar estos perfiles y señalar a estos influenciadores de izquierda. En realidad lo que terminó siendo, lo que es en realidad es una lista creada por un influenciador de derecha con el objetivo de crear un concurso, aunque claramente uno puede argumentar que hay unas connotaciones de perfilamiento y ataque dentro de esto. Y hay un punto importante en toda esta conversación y es la cercanía que ha tenido el gobierno de Gustavo Petro con los influenciadores, sobre todo en lo que corresponde a contratos con ellos. A finales de este año se hizo público un informe creado por la Fundación para la Libertad de Prensa en el cual aseguraban que el gobierno de Gustavo Petro tan solo este año había asignado cerca de 660 millones de pesos en contratos con diferentes creadores de contenido, entre algunos de los que perfilan figuras que son bastante importantes, como por ejemplo Wally Opina. Y para aclarar, primero, ninguno de los contratos que se encuentran en la lista son para que ellos creen contenido dentro de sus redes sociales, es decir, el gobierno no les está pagando para que posteen sobre el gobierno en sus redes sociales, sino por ejemplo para que se encarguen de asesorarlos en ciertos programas que están realizando por fuera de redes sociales, o para que se encarguen de asesorarlos en campañas digitales, o para que les ayuden a crear contenido para sus propias cadenas estatales. Entonces no les están pagando directamente por esto. Y segundo, tampoco es algo nuevo. Durante el gobierno de Iván Duque y de otros presidentes de derecha también se les generaban contratos con influenciadores, con personas con presencia social para este tipo de trabajos también dentro del gobierno. La crítica que se está realizando particularmente y que tiene validez es el hecho de que mucho de este contenido que se está creando, a diferencia de lo que se espera de programas estatales, no se está creando para compartir opiniones, para generar información sobre el gobierno, para compartir información sobre programas del gobierno o para compartir información directamente sobre cosas que correspondan a la gran mayoría de los colombianos, sino que parecen tener un tono extremadamente político. Es decir, el presidente está contratando influenciadores para que trabajen dentro de programas de comunicación o para que trabajen dentro de medios de comunicación que no están diseñados para comunicar, sino que están diseñados para compartir, por así decirlo, propaganda política respecto a su visión del gobierno y los puntos más importantes del gobierno. Y esto es muy importante porque la fundación, una de las cosas que destaca es la actitud antagónica que ha tenido el presidente con los medios de comunicación desde el inicio de su gobierno, básicamente señalando a la mayoría de mentirosos o atacándolos directamente cuando los medios de comunicación comparten opiniones que distan de lo que presentan una imagen poco favorable del presidente. Entonces la crítica realmente que viene a hacer a la fundación no está tanto hacia la idea de que el presidente esté contratando influenciadores, más hacia la idea de que el presidente esté contratando influenciadores para seguir elaborando esta imagen sesgada de su gobierno, aislando otro tipo de figuras que también son importantes para la conversación digital. Finalmente la pregunta es, ¿puede el gobierno crear un grupo que se encargue de verificar y de prohibir este tipo de ataques contra las figuras, sobre todo para influenciadores que estén contratados por el gobierno, que estén de parte del gobierno? Es complicado porque realmente, por ejemplo, en el caso que estamos comentando, la verdadera pregunta es si la imagen fue creada con la intención de hacer perfilamiento y de atacar a estas figuras y básicamente ponerlas en un punto en el cual pudieran ser reconocidas y atacadas por otras personas. Y si nos limitamos por el contexto que tenemos, la respuesta es no, porque la intención de esta imagen fue básicamente el de un influenciador que quería poner a competir a estas personas para definir cuál era el más mamerto y de esa manera generar tracción a través de su red social, pero en ningún momento él crear una especie de lista de se buscan, como lo menciona el presidente. Pero hay una connotación pequeña de perfilamiento en este tipo de publicaciones y también a futuro una pregunta también más importante es ¿cómo podría definir la fiscalía cuando se trata de un acto de persecución? Es un acto de persecución, por ejemplo, el responder a una publicación de una persona de izquierda asegurando que lo que está diciendo es falso y haciendo un link a una publicación de un medio coherente, o es un acto de acoso, por ejemplo, si una bodega de derecha está comenzando a compartir noticias falsas, apuntar a esa bodega y decirle, compartir a través de publicaciones que esa información es falsa. Es complicado porque por desgracia no hay un precedente claro de cuándo se puede, básicamente en qué punto se puede
se está extralimitando con el tema de la libertad de expresión, que es lo que finalmente el presidente quiere intentar defender, y definir estas líneas tan invisibles y tan complicadas puede ser extremadamente difícil, sobre todo cuando, de nuevo, el presidente que está intentando imponer esta regla de manera clara ha realizado varios ataques de forma pública a medios de comunicación que ciertamente y desde un punto de vista objetivo no estaban intentando atacarlo, sino solamente estaban compartiendo la información que les había sido entregada y que tenían en su momento. Entonces es un debate que es bastante complejo y que sin duda va a generar muchísimos problemas a futuro para el gobierno y para las personas que posiblemente estén trabajando para él.